Sus hijos le dejaron a la abuela una casa de barro, pero lo que halló en el muro lo cambió todo. La mañana amaneció gris sobre San Isidro del Llano, como si hasta el cielo supiera que algo malo iba a pasar. El viento levantaba remolinos de polvo en el camino y las nubes cargadas prometían una tormenta que nunca llegaba. Doña Matilde Ávila se ajustó el rebozo sobre los hombros mientras caminaba hacia la sala de la casa que había sido suya por más de 40 años. Sus pasos sonaban queditos sobre el piso de cemento pulido, ese mismo piso que ella había trapeado miles de veces, de rodillas, con las manos partidas por el jabón y el trabajo. En la sala la esperaban sus 3 hijos. Rogelio, el mayor, estaba parado junto a la ventana con los brazos cruzados, como si fuera el dueño de todo. Celia, su única hija, miraba hacia el suelo con esa cara que ponía cuando no quería meterse en problemas. Y Tomás, el más chico de los 3, apretaba la quijada y se rascaba la nuca. Incómodo pero callado como siempre, Matilde sintió que algo pesado le apretaba el pecho. No hacía falta ser adivina para saber que lo que venía no era bueno. «Siéntate, mamá», dijo Rogelio sin voltear a verla, como si le estuviera haciendo un favor. «Prefiero estar parada, mijo», respondió ella con voz tranquila, aunque por dentro ya le temblaba todo. Rogelio resopló, sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y se lo aventó como si fuera basura. El papel cayó a los pies de Matilde y ella tuvo que agacharse para recogerlo. Las rodillas le tronaron. Nadie se movió para ayudarla. Desdobló el papel con manos temblorosas. Eran apenas unas líneas escritas a máquina, con un sello oficial que no entendía bien, pero que le heló la sangre. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. «Tu herencia», dijo Rogelio con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Lo que te dejó mi papá». Matilde levantó la vista, buscó los ojos de Celia, pero su hija seguía mirando al piso, como si ahí hubiera algo muy interesante. Buscó a Tomás, pero él solo apretó más la quijada y desvió la mirada hacia la ventana. «No entiendo, Rogelio, ¿de qué hablas? Habló de que aquí ya no hay lugar para ti, mamá», soltó Rogelio, y esas palabras cayeron como piedras. «La casa se queda para nosotros. Papá lo dejó claro en su testamento. Tú te quedas con la casa de barro que está allá en el ejido, ya sabes cuál, esa que nadie ha usado en años». El mundo se le movió a Matilde. Sintió que el piso se hundía bajo sus pies. La casa de barro. «Pero si esa casa está en ruinas, Rogelio, ahí no se puede vivir. Ni siquiera tiene techo completo». «Pues ahí te toca, mamá», dijo él encogiéndose de hombros. «Es lo que hay. No vamos a mantenerte aquí de arrimada. Ya bastante hicimos todos estos años». La palabra arrimada le dolió más que cualquier golpe. Matilde había criado a esos 3 con tortillas calientes y espalda partida. Había vendido pollos en el mercado para comprarles uniformes de la escuela. Había cosechado frijol bajo el sol que rajaba la tierra para darles de comer. Había curado sus fiebres con té de manzanilla cuando no había dinero para el doctor. Y cuando don Eusebio murió, ella cargó el luto sin quejarse ni un solo día, creyendo que la familia era lo único firme que le quedaba en el mundo. «Rogelio, por favor», alcanzó a decir, pero la voz se le quebró. «No hay por favor que valga, mamá. Ya está decidido. Empaca tus cosas y vete hoy mismo. No queremos problemas». Celia por fin levantó la cara y Matilde vio lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas cobardes, de esas que no sirven de nada porque vienen sin voz ni valentía. «¿Tú también?» «Hija», le preguntó Matilde. Celia abrió la boca, pero no salió nada, solo bajó la vista otra vez. «¿Y tú, Tomás?», insistió Matilde, buscando aunque fuera una palabra de su hijo menor. Tomás apretó los puños. Por un momento pareció que iba a decir algo,
que iba a defenderla, que iba a recordarle a Rogelio todo lo que su madre había hecho por ellos, pero solo tragó saliva, se rascó la nuca otra vez y murmuró: «Es lo mejor, mamá». Y esas 3 palabras la rompieron más que todo lo demás. En ese momento, unos pasitos chiquitos sonaron en el pasillo. Carlitos, su nieto de 8 años, apareció en la puerta de la sala con los ojos muy abiertos y asustados. El niño había estado escuchando todo. «Abuela», susurró y corrió a aferrarse a la falda de Matilde. «¿Y el escuincle qué?», preguntó Rogelio con fastidio. «Se va con ella», respondió Celia sin levantar la vista. «Nosotros ya no podemos con él. Es un gasto, un gasto». Así llamaron a Carlitos, a ese niño de ojos sensibles que dibujaba pájaros en las tardes y que se quedaba callado cuando los demás gritaban. Matilde apretó al niño contra su pecho y sintió cómo temblaba. «Está bien», dijo Matilde, y su voz sonó distinta, como si algo adentro de ella se hubiera endurecido. «Nos vamos». No iba a suplicar, no iba a arrodillarse, no iba a darles el gusto de verla quebrada. «Llévatelo ahorita», ordenó Rogelio, «y no vuelvas a molestarnos. Si necesitas algo, te chingas. Aquí ya no tienes nada». Matilde asintió, le apretó la mano a Carlitos y caminó hacia el cuarto que había compartido con don Eusebio. Ahí guardó en un morral viejo su ropa, un par de cobijas, la foto de su difunto esposo y la medalla de la Virgen de Guadalupe que le había regalado su mamá cuando se casó. Carlitos metió su muñequito de trapo y un cuaderno donde dibujaba. Cuando salieron de la casa, nadie los acompañó a la puerta. Rogelio ya estaba repartiendo los cuartos. Celia limpiaba sus lágrimas inútiles. Tomás miraba por la ventana, con la quijada apretada y el alma podrida de cobardía. El viento seguía levantando polvo en el camino. Matilde caminó con Carlitos de la mano, sin voltear atrás. El niño iba callado, asustado, pero ella le apretaba la mano para que supiera que no estaba solo. «¿A dónde vamos, abuela?», preguntó Carlitos con la voz temblorosa. «A nuestra casa, mi niño», respondió Matilde. «A la casa de barro. ¿Y vamos a estar bien?». Matilde se detuvo, se agachó y miró a su nieto a los ojos. Le limpió una lágrima que le corría por la mejilla. «Vamos a estar bien, Carlitos, porque mientras nos tengamos el uno al otro, nadie nos puede quitar lo que de verdad importa». El niño asintió, aunque no entendía del todo. Matilde se levantó y siguieron caminando. Atrás quedaba la casa donde había sido feliz. Atrás quedaban los hijos que la habían parido su corazón. Atrás quedaba todo lo que había conocido. Pero adelante, en ese camino de polvo y viento, Matilde Ávila llevaba algo que nadie le podía arrebatar: su dignidad. Y eso, en ese momento, era lo único que necesitaba para seguir caminando. El camino elegido era largo y polvoriento. Matilde y Carlitos caminaron casi 2 horas bajo un sol que picaba la piel, aunque las nubes grises seguían amenazando con lluvia. El morral pesaba en los hombros de Matilde, pero ella no se quejó ni una sola vez. Carlitos iba agarrado de su mano, con los pies arrastrándose sobre el camino de tierra. «¿Falta mucho, abuela?», preguntó el niño, limpiándose el sudor de la frente con la manga de su camisa. «Ya casi llegamos». «Mi niño, aguanta tantito más». Pasaron por el lado de la milpa de don Chuy, que los saludó con la mano desde lejos pero sin acercarse, como si ya supiera lo que había pasado y no quisiera meterse. Pasaron también por la tiendita de doña Rosa, que salió al quicio de la puerta y las miró con esa cara de lástima que Matilde ya empezaba a reconocer en la gente. No saludó, solo siguió caminando, con la frente en alto. Cuando por fin llegaron al terreno del ejido donde estaba la casa de barro, Matilde sintió que algo se le apretaba en el pecho. Había pasado años sin venir a este lugar. Don Eusebio a veces mencionaba la casa, pero nunca le dio importancia. «Es una casita vieja que me dejó mi papá», decía. «Algún día la arreglamos». Pero ese día nunca llegó. Ahora,
Parada frente a ella, Matilde entendió por qué. La casa era redonda, hecha de adobe cuarteado que se deshacía en pedazos. El techo de paja estaba vencido por el tiempo y tenía hoyos enormes por donde se veía el cielo. La puerta, de madera carcomida, colgaba chueca de una sola bisagra y rechinaba con el viento. Alrededor no había nada, solo tierra seca, maleza espinosa y el silencio pesado del llano. No se veía ni un árbol cerca, ni una sombra donde refugiarse. ¿Aquí vamos a vivir, abuela?, preguntó Carlitos con la voz chiquita. Asustada, Matilde tragó saliva. Quiso decirle que no, que esto era un error, que iban a buscar otro lugar, pero no había otro lugar. No tenían a dónde ir. Sí, mi niño, aquí vamos a vivir. Empujó la puerta con cuidado, y ésta se abrió con un chirrido que les erizó la piel. Adentro olía a tierra húmeda, a moho viejo y a abandono. La luz que entraba por los hoyos del techo hacía que el polvo flotara en el aire como fantasmas. El piso era de tierra apisonada, desnivelado y lleno de piedras. No había muebles, no había cama, no había mesa ni sillas, solo las paredes agrietadas y un silencio que hacía eco. Carlitos se aferró más fuerte a la mano de su abuela. «Tengo miedo, abuela». Matilde se agachó y lo abrazó. Le dio un beso en la frente. «No tengas miedo, Carlitos. Vamos a estar bien, ya verás». Pero ni siquiera ella se lo creía del todo. Dejaron el morral en una esquina. Matilde caminó despacio por el interior de la casa revisando las paredes. Algunas estaban tan agrietadas que si empujabas con la mano el adobe se desmoronaba. El techo dejaba pasar el viento helado. Y Matilde ya se imaginaba cómo sería dormir ahí cuando cayera la noche, sin cobijas suficientes, sin un lugar caliente donde refugiarse. En una esquina encontró los restos de lo que alguna vez fue un fogón. Apenas unas piedras amontonadas y cenizas viejas, tan viejas que ya ni color tenían. Al menos eso era algo. Podía intentar prenderlo otra vez, si conseguía leña. «Carlitos, ¿me ayudas a juntar unas ramitas?», le pidió. El niño asintió, agradecido de tener algo que hacer. Salieron juntos y buscaron entre la maleza. No había mucho, pero juntaron lo suficiente para intentar hacer una lumbre chiquita. Matilde acomodó las piedras del fogón como pudo. Puso las ramitas secas y sacó los cerillos que había guardado en el morral. Le temblaban las manos. El primer cerillo se apagó con el viento. El segundo también. Al tercero, por fin prendió una llamita pequeña, tímida, que se aferró a las ramitas como si ella misma supiera que era lo único que tenían. «¡Prendió, abuela!», gritó Carlitos con una sonrisa. Matilde también sonrió, aunque las lágrimas le picaban en los ojos. Era una lumbre miserable, pero era suya. Calentó un poco de agua en la única ollita que había traído. No tenían comida, pero al menos el agua caliente les quitaría el frío de adentro. Se sentaron los dos junto al fuego, abrazados, viendo cómo las llamas bailaban y las sombras se movían en las paredes. «¿Crees que los tíos nos extrañen?», preguntó Carlitos de repente. Matilde cerró los ojos. No quería mentirle, pero tampoco quería romperle el corazón. «No lo sé, mi niño, pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien, porque nos tenemos el uno al otro». Carlitos se acurrucó más contra ella. Matilde lo apretó fuerte, como si con ese abrazo pudiera protegerlo de todo el dolor del mundo. Cuando cayó la noche, el frío se metió por todos lados, por los hoyos del techo, por las grietas de las paredes, por debajo de la puerta chueca. Matilde tapó las rendijas más grandes con trapos viejos que encontró en el morral, pero no fue suficiente. El viento seguía entrando, silbando bajito como burlándose de ellos. Extendieron las dos cobijas en el suelo, una para acostarse y otra para taparse. Carlitos temblaba de frío, y Matilde lo abrazó contra su pecho, tratando de darle su propio calor. Afuera, los grillos cantaban y algún coyote aullaba a lo lejos. «Abuela, ¿tú crees que mi mamá me quiere?»,
preguntó Carlitos con la voz casi dormida. A Matilde se le hizo un nudo en la garganta. No supo qué responder. Celia era su hija, pero también era la mujer que había dejado a su propio hijo como si fuera basura. Duerme, mi niño. Mañana será otro día. Carlitos cerró los ojos. Matilde se quedó despierta, mirando las estrellas que se asomaban por los hoyos del techo. Hacía tanto que no veía las estrellas así, tan cerca, tan claras. Por un momento se permitió llorar en silencio. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hizo ruido. No quería que Carlitos la oyera quebrarse. Había criado a esos 3 hijos con todo el amor que tenía. Les había dado todo lo que pudo y más de lo que tenía. Y ellos la habían tirado como se tira un trapo viejo. La habían abandonado sin voltear atrás. Pero ahí estaba ella, todavía respirando, todavía luchando. Y ahí estaba Carlitos, aferrado a ella como si fuera su único mundo. Matilde se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, se incorporó un poco y miró alrededor. Las paredes agrietadas, el techo roto, el piso de tierra, era una miseria, pero era suya, y nadie se la podía quitar. Se arrodilló, tocó el suelo con la palma de la mano, como si hiciera una promesa a la tierra misma. Aquí vamos a salir adelante, susurró, aunque sea en ruinas. Vamos a ser dignos. El viento contestó con un silbido. La lumbre del fogón ya casi se había apagado, pero todavía quedaban unas brasitas rojas que brillaban en la oscuridad. Matilde se volvió a acostar junto a Carlitos, lo abrazó fuerte y cerró los ojos. El sueño tardó en llegar, pero cuando llegó, soñó con don Eusebio. Lo soñó joven, sonriendo, diciéndole que todo iba a estar bien. No sabía si era un sueño o una promesa, pero se aferró a eso, porque era lo único que tenía. El primer rayo de sol que entró por los hoyos del techo despertó a Matilde. Tenía el cuerpo adolorido de haber dormido en el suelo, y la espalda le tronaba cada vez que intentaba moverse. Carlitos seguía dormido. Acurrucado contra ella, con la boca abierta y el pelo revuelto, Matilde lo miró por un momento largo, memorizando esa carita inocente que todavía no entendía del todo por qué estaban ahí. Se levantó despacio para no despertarlo. Afuera, el llano amanecía igual de seco y callado. El cielo estaba limpio, de ese azul pálido que prometía otro día de calor. Matilde se estiró, sintiendo cómo cada hueso protestaba. No era joven, ya había cumplido 65 años. Y el cuerpo le cobraba cada uno de ellos. Pero no había tiempo para quejarse. Primero lo primero, necesitaban agua. La ollita que había traído estaba vacía, y los dos tenían sed. Matilde recordó que había un pozo comunitario como a media hora de camino. Cerca de donde vivía doña Lupita, tendría que ir caminando hasta allá, porque no había de otra. Despertó a Carlitos con suavidad. «Buenos días, mi niño. ¿Cómo dormiste?» Carlitos se talló los ojos y bostezó. «Tengo hambre, abuela». Matilde sintió una punzada en el pecho. Ella también tenía hambre, pero no había nada que comer. Revisó el morral por si acaso había olvidado algo, pero solo encontró medio bolillo duro que había guardado el día anterior. Lo partió en 2 y le dio la mitad más grande a Carlitos. «Toma, cómete esto. Ahorita voy por agua y vemos qué más conseguimos». El niño mordió el pan duro sin quejarse. Matilde masticó su pedazo despacio, saboreando cada migaja como si fuera un banquete. Cuando terminaron, Matilde agarró la olla y le dijo a Carlitos que se quedara en la casa. «No te vayas a salir, ¿eh? Aquí te esperas, ya regreso. Y si tengo miedo, cántate una canción, así se te pasa». Carlitos asintió, aunque se le veía en los ojos que no le gustaba quedarse solo. Matilde le dio un beso en la frente y salió. El camino al pozo era largo y pedregoso. El sol ya empezaba a calentar fuerte y Matilde sentía cómo el sudor le corría por la espalda. Caminó sin parar, con la olla bajo el brazo, pensando en todo lo que tenía que hacer. Conseguir agua era solo el principio. Necesitaban comida, leña,
Algo para tapar mejor los hoyos del techo. Necesitaban tanto y ella no tenía nada. Cuando llegó al pozo, doña Lupita Sosa estaba ahí, llenando un cántaro grande. Era una señora bajita y gordita, de esas que siempre andan con el delantal puesto y las manos ocupadas. Al ver a Matilde, frunció el ceño. «Doña Matilde, ¿qué hace usted por aquí tan temprano?». Matilde no supo si contarle o no, pero la verdad se le salió sola. Le contó todo: la expulsión, la casa de barro, Carlitos. Doña Lupita la escuchó sin interrumpir y cuando Matilde terminó, la señora negó con la cabeza indignada. «¡Ay, Dios santo! ¿Cómo pueden ser tan desgraciados? Sus propios hijos, así son las cosas, doña Lupita». «Pues así no deberían ser», dijo la señora y sin decir más, sacó de su bolsa un paquete envuelto en papel periódico. «Tenga, son unas tortillas que hice ayer. Y aquí está un poco de sal, no es mucho, pero algo es». Matilde sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, doña Lupita, yo no puedo aceptar». «Claro que puede. Esto no es caridad, doña Matilde. Es humanidad, y si usted no lo acepta me va a ofender». Matilde agarró el paquete con manos temblorosas, lo apretó contra su pecho. «Gracias, de verdad, gracias. No tiene nada que agradecer, y si necesita algo más, aunque sea platicar, aquí estoy». Doña Lupita también le regaló un frasquito de pomada para las rodillas. «Esto le va a ayudar con los dolores. Póngasela en las noches». Antes de dormir, Matilde llenó su olla de agua. Se despidió de doña Lupita y regresó a la casa de barro con el corazón un poco menos pesado. Carlitos la recibió corriendo. «¿Ya llegaste, abuela?». «Sí, mi niño, y mira lo que nos dieron». Le mostró las tortillas y Carlitos brincó de la emoción. Comieron ahí mismo, sentados en el suelo, mojando las tortillas en un poco de sal. No había nada más rico en ese momento. Después de comer, Matilde se puso a trabajar. Primero arregló el fogón, buscó más piedras en el llano y las acomodó mejor, haciendo un círculo más firme. Carlitos la ayudaba trayendo las piedras chiquitas que podía cargar. Después fueron a buscar leña. No había árboles cerca, pero sí maleza seca y ramas caídas. Juntaron todo lo que pudieron y lo amontonaron junto a la casa. «Con esto nos va a alcanzar para varios días», dijo Matilde, limpiándose el sudor de la frente. Luego vino lo más difícil: tapar las rendijas de las paredes. Matilde usó trapos viejos, pedazos de papel, hasta hojas secas. Metía todo lo que podía en las grietas más grandes para que no se colara tanto el viento. Carlitos le pasaba los trapos y ella los iba empujando con un palito. «¿Crees que así ya no tengamos frío en la noche?». «Abuela, espero que sí, mi niño, espero que sí». Trabajaron toda la mañana y parte de la tarde. Matilde sentía que las fuerzas se le iban, pero no paró, no podía parar. Si paraba, si se sentaba a pensar en todo lo que había perdido, se iba a quebrar, y no podía quebrarse, no con Carlitos ahí, viéndola, confiando en que ella iba a salir adelante. Al caer la tarde, Matilde prendió otra vez el fogón, calentó agua y le dijo a Carlitos que se lavara la cara y las manos. Después se sentaron juntos a ver cómo el sol se escondía detrás del llano. El cielo se pintó de naranja, de rosa, de morado. Era bonito, aunque doliera. «Abuela, ¿por qué los tíos nos corrieron?», preguntó Carlitos de repente. Matilde suspiró. No sabía cómo explicarle a un niño de 8 años que a veces la gente que más quieres es la que más te lastima. A veces la gente se pierde, Carlitos, se olvidan de lo que es importante. ¿Y qué es lo importante? La familia, el cariño, la dignidad. Carlitos se quedó callado pensando, después preguntó: «¿Nosotros somos familia?». Matilde lo abrazó fuerte. «Claro que sí, mi niño. Tú y yo somos familia y nadie nos va a separar». Esa noche, el frío volvió a meterse por todos lados, pero no fue tan malo como la noche anterior. Las rendijas tapadas ayudaron un poco.
Matilde se acostó junto a Carlitos. Lo tapó bien con las cobijas y le cantó una canción de cuna bajito, de esas que le cantaba a sus hijos cuando eran chiquitos. Carlitos se durmió rápido, con la respiración tranquila. Matilde se quedó despierta un rato más, mirando las brasitas del fogón que todavía brillaban en la oscuridad. Le dolía todo el cuerpo, las manos le ardían de tanto trabajar, las rodillas le tronaban, pero había logrado algo. Había hecho que ese lugar miserable fuera un poquito más habitable. Se untó la pomada que le había regalado doña Lupita en las rodillas. El olor a mentol le llenó la nariz y sintió cómo el dolor se calmaba tantito. «Gracias, Eusebio», susurró al aire, como si su difunto esposo pudiera oírla. «Gracias por dejarme esta casa, aunque esté en ruinas, es nuestra». Se acostó junto a Carlitos y cerró los ojos. El cansancio la venció rápido, y esa noche durmió sin soñar, pero en algún lugar de su pecho algo empezaba a cambiar. Ya no era solo dolor, ya no era solo tristeza, era fuerza, una fuerza chiquita, pero firme. La fuerza de una mujer que había decidido que no se iba a dejar vencer. Los días pasaban lentos en la casa de barro. Matilde y Carlitos encontraron una rutina: despertar con el sol, buscar leña, calentar agua, compartir lo poco que tenían. Doña Lupita pasaba cada 3 o 4 días con algo de comida, tortillas, frijoles, a veces un huevo. Matilde siempre le agradecía sin hacer tanto alboroto, porque sabía que la señora tampoco tenía mucho. Una tarde, mientras Carlitos jugaba afuera con unas piedras que había pintado con carbón del fogón, Matilde se sentó en el suelo con la foto de don Eusebio entre las manos. La había sacado del morral y la miraba como si pudiera encontrar respuestas en esa imagen descolorida. Eusebio la miraba desde el papel con esos ojos tranquilos que siempre tuvo. En la foto estaba joven, con el bigote recién recortado y la camisa bien planchada. Era del día que se casaron. Matilde apenas era una chamaca de 17 años, flaquita y asustada, pero llena de sueños. «¿Por qué no me dijiste nada, viejo?», susurró, pasando el dedo por el vidrio roto del portarretrato. «¿Por qué no me preparaste para esto?». Los recuerdos llegaron como oleadas. Matilde cerró los ojos y se dejó llevar. 48 años atrás, Matilde estaba parada en el patio de la casa chiquita que Eusebio había rentado para empezar su vida juntos. Rogelio, su primer hijo, apenas tenía 6 meses y lloraba en la cuna de madera que Eusebio había hecho con sus propias manos. Matilde cargaba un bulto de ropa sucia en un brazo y en el otro traía una cubeta llena de agua del pozo. «Ya voy, mi niño, ya voy», le decía al bebé, aunque sabía que tenía que terminar de lavar antes de que Eusebio llegara del campo. Lavaba la ropa de rodillas, con las manos metidas en el agua fría, tallando y tallando hasta que los nudillos se le ponían rojos. Eusebio trabajaba de sol a sol en la milpa y ella hacía todo lo demás: cocinar, limpiar, cuidar al niño, coser la ropa rota. No se quejaba, así era la vida, así había visto a su mamá vivir y a su abuela antes que ella. Cuando Rogelio cumplió 2 años, llegó Celia, y 3 años después, Tomás. La casa siempre estaba llena de ruido, llanto, risas, gritos. Matilde vivía cansada, con ojeras y la espalda adolorida, pero también vivía feliz. Tenía a sus hijos, tenía a Eusebio, tenía una familia. Recordaba las mañanas en que se levantaba antes del amanecer para hacer las tortillas a mano, el comal caliente, la masa entre los dedos, el olor del maíz llenando la cocina. Los niños despertaban con ese olor y llegaban corriendo, descalzos y despeinados, pidiendo tortillas calientitas con frijoles. «Mamá, tengo hambre. Mamá, Rogelio me pegó. Mamá, ayúdame a encontrar mi cuaderno». Siempre era mamá para todo. Y ella siempre respondía, siempre estaba ahí.
Siempre resolvía. 30 años atrás, Rogelio ya iba en la primaria. Era un niño listo pero malcriado. Siempre quería ser el primero en todo. Siempre le quitaba los juguetes a sus hermanos. Siempre hacía berrinches y no le daban lo que pedía. Matilde lo regañaba, pero Eusebio lo consentía. Déjalo, mujer, es hombre, tiene que aprender a defenderse. No es defenderse, Eusebio, es ser abusivo. Pero Eusebio no la escuchaba. Y Rogelio creció, sabiendo que podía salirse con la suya. Celia era la consentida de Matilde, su única hija, la que la acompañaba a lavar al río, la que la ayudaba a desgranar el maíz, la que le platicaba sus secretos. Matilde soñaba con que Celia estudiara, con que llegara más lejos que ella. Pero cuando la niña cumplió 15 años, se enamoró de un muchacho del pueblo y se casó. A los 16 ya estaba embarazada. «Mamá, voy a ser feliz, ya verás», le dijo Celia el día de su boda. Matilde le apretó las manos y le sonrió, aunque por dentro se le rompía el corazón. Sabía lo que venía: el cansancio, el olvido de los sueños, la vida reducida a cocinar y limpiar. Pero no le dijo nada, solo la abrazó fuerte y le deseó lo mejor. Tomás era el más callado de los tres, el que se quedaba sentado en una esquina mientras los otros jugaban, el que nunca pedía nada, el que nunca se quejaba. Matilde pensaba que Tomás era el más noble, el que más se parecía a ella, pero con el tiempo se dio cuenta de que Tomás no era noble, era cobarde. Prefería quedarse callado antes que defender lo correcto. 20 años atrás, los tres hijos ya estaban grandes. Rogelio se había casado y tenía su propia casa. Celia vivía con su esposo y su hijo Carlitos. Tomás todavía vivía con Matilde y Eusebio, pero casi no hablaba con ellos. Pasaba el día trabajando y las noches encerrado en su cuarto. Matilde vendía pollos en el mercado para ayudar con los gastos. Se levantaba a las 4 de la mañana, agarraba sus gallinas y caminaba hasta el pueblo. Ahí se paraba en una esquina, ofreciendo sus animales a la gente que pasaba. A veces vendía todo, a veces regresaba con las manos vacías y el cuerpo destrozado. Eusebio trabajaba en el campo, pero ya no era el mismo. La edad le pesaba, las manos le temblaban y la espalda le dolía todo el tiempo. Una tarde llegó a la casa con la cara pálida, tocándose el pecho. «Me siento raro, Matilde». Ella lo acostó, le hizo un té de manzanilla, le puso trapos fríos en la frente. Los hijos no fueron a visitarlo, estaban ocupados, decían. Matilde pasó la noche cuidándolo, velando su sueño. Eusebio mejoró, pero ya no fue el mismo. Empezó a hablar de la muerte, de lo que iba a dejar, de lo que iba a pasar con Matilde cuando él ya no estuviera. «No te preocupes, viejo, yo voy a estar bien». «No, Matilde, tengo que asegurarme de que estés bien. Los muchachos, no confío en ellos». Matilde se rió, pensando que Eusebio exageraba. «Son nuestros hijos, Eusebio, claro que me van a cuidar». Pero Eusebio no se rió, solo la miró con esos ojos cansados y tristes. «Ojalá tengas razón, mi amor, ojalá». 10 años atrás, Eusebio empezó a enfermarse más seguido, gripa, tos, dolores en el pecho. Matilde lo cuidaba como siempre, con té de hierbas, porque no había dinero para el doctor. Rogelio pasaba de vez en cuando, pero solo preguntaba por la casa, por las tierras, por lo que iba a quedar. «¿Ya hiciste testamento, papá?» «Todavía no, mijo». «Pues ya deberías, para que todo quede claro». Matilde se daba cuenta de la forma en que Rogelio miraba las cosas, los muebles, los documentos, la tierra. Miraba con ojos de dueño. Eusebio también se daba cuenta y eso lo ponía nervioso. Una noche, cuando Matilde lo arropaba, Eusebio le agarró la mano. «Si algo me pasa, Matilde, no les creas todo lo que te digan. Hay cosas que escondí, cosas que son solo tuyas». «¿De qué hablas, viejo?» Pero Eusebio cerró los ojos, cansado, y no dijo más.
Matilde pensó que eran delirios de la fiebre, 5 años atrás. Eusebio murió una mañana de noviembre. Se fue dormido, sin despedirse, sin dolor. Matilde lo encontró frío en la cama y sintió que el mundo se le acababa. Lloró como no había llorado nunca. Los hijos llegaron al velorio, pero no la consolaron. Llegaron a ver qué les tocaba. Matilde cargó el luto sin quejarse, se vistió de negro, guardó sus lágrimas y siguió adelante, creyendo que sus hijos estarían ahí para ella. Qué equivocada estaba. Matilde abrió los ojos, las lágrimas le corrían por las mejillas, guardó la foto de Eusebio en el morral y se limpió la cara. Afuera, Carlitos seguía jugando con sus piedras pintadas. Matilde se levantó, se sacudió el polvo de la falda y salió a abrazarlo. «Te quiero mucho, Carlitos». El niño la abrazó de vuelta, sin entender por qué su abuela lloraba. Pero Matilde ya no lloraba de tristeza. Lloraba porque por fin entendía que había dado todo a gente que nunca lo valoró. Y eso, aunque doliera, la hacía libre. Habían pasado casi 3 semanas desde que Matilde y Carlitos llegaron a la casa de barro. Ya no era tan insoportable como al principio. Matilde había conseguido más trapos para tapar las grietas y doña Lupita le había regalado una cobija vieja pero gruesa que ayudaba contra el frío de las noches. Carlitos ya no lloraba tanto. Se había acostumbrado a juntar leña, a cuidar el fogón, a dibujar en la tierra con un palito, pero la pobreza seguía ahí, apretando como una soga al cuello. Matilde había intentado vender algunas hierbas que conocía en el mercado del pueblo, pero nadie le compraba mucho. La gente la miraba con lástima o con desprecio, como si fuera una limosnera. Regresaba con las manos casi vacías y el orgullo hecho pedazos. Una tarde, mientras Carlitos dormía la siesta, Matilde decidió hacer una limpieza más profunda de la casa. Había barrido muchas veces, pero siempre quedaba polvo, tierra, telarañas en las esquinas. Agarró un trapo húmedo y empezó a limpiar las paredes de adobe, quitando años de mugre. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Un golpe hueco, como si detrás del adobe hubiera un espacio vacío. Matilde se quedó inmóvil, con el trapo en la mano. Volvió a pasar la mano por la pared y tocó otra vez. El sonido se repitió. Hueco. Diferente al resto de la pared sólida, frunció el ceño. Limpió más fuerte esa parte de la pared y entonces lo vio. Un parche de barro más reciente, de otro color, mal emparejado, estaba escondido detrás de una grieta grande, casi invisible si no te fijabas bien. El corazón le empezó a latir más rápido. ¿Por qué habría un parche diferente en la pared? ¿Quién lo había puesto ahí? Pensó en don Eusebio. Pensó en sus últimas palabras. Hay cosas que escondí, cosas que son solo tuyas. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era un escalofrío de frío, sino de presentimiento, de esos que te dicen que algo importante está por pasar. Se acercó más a la pared y la tocó con cuidado, como si fuera a romperse. El adobe del parche estaba más suave que el resto, más fresco. Alguien lo había puesto ahí hace años, pero no tanto como el resto de la casa. Matilde se sentó en el suelo, mirando fijamente ese pedazo de pared. ¿Qué había detrás? ¿Por qué Eusebio lo habría tapado? Recordó cómo su esposo la miraba antes de morir. Esa mirada extraña, como si quisiera decirle algo pero no se atreviera, como si temiera que alguien más lo escuchara, como si supiera que sus propios hijos no eran de fiar. «Eusebio, ¿qué escondiste aquí?», susurró al aire. Carlitos se movió en su sueño y Matilde decidió no hacer nada todavía. No quería asustar al niño, esperaría a que anocheciera, cuando todo estuviera tranquilo. El resto del día se le hizo eterno. Matilde cocinó unos frijoles que doña Lupita le había dado, pero casi no probó bocado. Tenía el estómago cerrado de los nervios. Carlitos comió con hambre, ajeno a la inquietud de su abuela. «¿Estás bien, abuela? Casi no comiste». «Sí, mi niño, solo estoy cansada».
Cuando cayó la noche y Carlitos se quedó dormido, Matilde esperó un rato más. Escuchó la respiración tranquila del niño, el canto de los grillos afuera, el viento que susurraba entre las rendijas. Entonces se levantó despacio y fue hasta el rincón donde guardaba sus pocas cosas. Sacó la navaja vieja que había encontrado días atrás entre la maleza. Estaba oxidada, pero todavía servía. Regresó a la pared, se arrodilló frente al parche de barro y respiró hondo. «Perdóname. Eusebio, si estoy haciendo mal», susurró. «Pero necesito saber». Empezó a raspar el barro con la navaja despacio, con cuidado de no hacer mucho ruido ni de derrumbar la pared. El adobe se desprendía en pedazos chicos, cayendo al suelo como polvo. Matilde trabajaba con las manos temblorosas, el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que todo el mundo podía oírlo. Poco a poco, el parche fue cediendo. Detrás apareció un hueco oscuro, del tamaño de 2 puños. Matilde se asomó, pero no veía nada. Metió la mano con cuidado, temiendo encontrarse con algún alacrán o araña. Sus dedos tocaron algo suave, tela. Jaló despacio y sacó un bulto envuelto en tela encerada, amarrada con un cordón viejo. Lo puso en el suelo, frente a ella, y se quedó mirándolo como si fuera a explotar. «Carlitos, trae la vela», dijo sin pensar. El niño se despertó sobresaltado. «¿Qué pasa?» «Abuela, trae la vela, mi niño, despacito». Carlitos se levantó todavía medio dormido y agarró la vela que tenían prendida en el fogón. Se acercó a su abuela con pasos temblorosos. La luz de la vela iluminó el bulto de tela. «¿Qué es eso?», preguntó Carlitos con los ojos muy abiertos. «No lo sé, mi niño, pero lo vamos a averiguar». Matilde deshizo el cordón con dedos nerviosos. La tela encerada estaba vieja y se deshacía en algunos lados, pero había protegido lo que estaba adentro. Cuando abrió el bulto, el aire se le atoró en la garganta. Ahí estaba la medalla de San Judas Tadeo, la misma que don Eusebio usaba siempre, la que nunca se quitaba. Ni para bañarse ni para dormir. Matilde la reconoció de inmediato. La agarró con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. «Tu medalla, viejo, tu medalla». Pero había más. Debajo de la medalla había un sobre amarillento, con sellos antiguos y escritura a mano, y debajo del sobre un cuaderno de tapas negras, gastado por el tiempo. Matilde abrió el sobre primero. Dentro había varios papeles doblados. Los sacó con cuidado, temiendo que se rompieran. La letra era de don Eusebio. Eso lo supo de inmediato. Acercó el papel a la luz de la vela y empezó a leer: «Testamento de Eusebio Ávila Mendoza». Las palabras bailaban frente a sus ojos. Matilde leyó despacio, tratando de entender cada línea. El testamento estaba firmado por Eusebio, avalado por el padre Julián y sellado por el comisario ejidal de aquel entonces, y lo que decía la dejó sin aire. La casa de barro no era solo una casa vieja y abandonada, era la referencia legal de tierras colindantes a la antigua hacienda La Providencia, tierras que valían mucho más de lo que Matilde jamás imaginó. Y según el testamento, ella era la única heredera. Todo era suyo, solo suyo. «No puede ser», susurró. «No puede ser». Carlitos la miraba sin entender, con la vela temblándole en las manos. Matilde abrió el cuaderno. Adentro había anotaciones con fechas, nombres, recibos pegados, documentos. Eusebio había llevado un registro detallado de todo. Y entre esas páginas, Matilde encontró algo que le heló la sangre. Anotaciones sobre intentos de Rogelio de presionar a su padre para cambiar el testamento. Rogelio vino otra vez. Me dijo que era injusto dejarle todo a Matilde, que ella no sabría qué hacer con las tierras, que era mejor que él se encargara. Le dije que no. Se fue enojado. Más adelante, otra anotación: Rogelio me amenazó. Dijo que si no cambiaba el testamento, me iba a meter en problemas con el ejido. No le creo capaz, pero me da miedo.
Y luego, lo peor, documentos de venta, falsos, elaborados después de la muerte de Eusebio con la firma de Matilde falsificada. Rogelio había vendido las tierras que no eran suyas, aprovechándose de que su madre no sabía leer bien, de que estaba viuda, de que estaba cansada. Matilde sintió que algo se le rompía por dentro, pero no era tristeza, era furia, una furia fría, dura, como piedra. Sus hijos no solo la habían abandonado, la habían robado y lo habían hecho con toda la maldad del mundo. Apretó el cuaderno contra su pecho y cerró los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de rabia, de justicia. Carlitos se acercó y le tocó el hombro. «Abuela, ¿estás bien?» Matilde abrió los ojos y miró a su nieto. Le acarició la cara con ternura. «Sí, mi niño, ahora sí estoy bien, porque por fin entendía todo. Eusebio la había protegido, había escondido la verdad en esa casa de barro, sabiendo que algún día ella la encontraría, sabiendo que sus hijos eran capaces de cualquier cosa». El dolor en su pecho se acomodó en otro lugar. Seguía doliendo, pero ya no mandaba sobre ella, ahora mandaba la verdad. Y la verdad, aunque tardara, siempre sale a la luz. Matilde no durmió esa noche. Se quedó sentada en el suelo, con la vela prendida y el cuaderno abierto sobre sus piernas, leyendo una y otra vez cada anotación que Eusebio había dejado. Carlitos se había vuelto a dormir, acurrucado en las cobijas, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su abuela. Cada página del cuaderno era una revelación, cada línea una puñalada. Eusebio había documentado todo con una precisión que partía el alma. Fechas exactas, conversaciones completas, nombres de testigos, había pegado recibos de pagos que hizo por las tierras, copias de documentos del ejido, hasta cartas que intercambió con el comisario de aquel entonces. Y lo peor, las mentiras de Rogelio. En una página, Eusebio había escrito con letra temblorosa: «Hoy Rogelio trajo a un abogado. Dijeron que el testamento que hice con el padre Julián no vale porque no está registrado en la ciudad. Le dije que el padre Julián es autoridad suficiente en San Isidro. Rogelio se rió, dijo que yo estoy viejo y que no entiendo cómo funcionan las cosas ahora. Me sentí tan cansado». Matilde apretó los dientes. Podía imaginarse la escena. Eusebio, ya enfermo, ya débil, siendo acosado por su propio hijo y ella sin saber nada, ocupada cuidándolo, sin imaginar que Rogelio ya planeaba su traición. Más adelante encontró algo que le heló el alma. «Matilde no sabe leer bien, solo aprendió lo básico de niña. Temo que cuando yo muera, Rogelio se aproveche de eso. Por eso escondí todo aquí, en la casa de barro. Es el único lugar que nadie visita, el único lugar que nadie quiere. Matilde lo va a encontrar cuando lo necesite. Confío en que Dios la guíe». Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Eusebio la conocía tan bien. Sabía que ella era terca, que no se rendía, que tarde o temprano iba a limpiar hasta el último rincón de esa casa, y tenía razón. Pero lo que más le dolió fue encontrar los documentos falsos. Estaban metidos entre las últimas páginas del cuaderno, como evidencia del crimen. Rogelio había falsificado la firma de Matilde en 3 documentos de venta diferentes. Había vendido las tierras a nombre de ella, repartiéndose el dinero con Celia y Tomás. Los 3 habían estado en el negocio sucio desde el principio. Matilde reconoció los sellos oficiales, las firmas de testigos que nunca conoció, las fechas que correspondían a los primeros meses después de la muerte de Eusebio, cuando ella todavía lloraba su ausencia, cuando apenas podía levantarse de la cama, cuando confiaba ciegamente en que sus hijos la cuidarían. «Desgraciados», susurró, «malditos desgraciados». La rabia le quemaba por dentro. Pero también había algo más: claridad.
Por fin entendía por qué Rogelio había estado tan ansioso por correrla de la casa, por qué Celia había llorado lágrimas falsas, por qué Tomás no había dicho nada. Tenían miedo de que ella descubriera la verdad, pero ya era tarde para ellos. La verdad estaba en sus manos. Cuando el sol empezó a asomarse por los hoyos del techo, Matilde cerró el cuaderno y lo guardó junto con el sobre y la medalla en el morral. Despertó a Carlitos con suavidad. «Buenos días, mi niño. Hoy vamos al pueblo». Carlitos se talló los ojos. «¿Al pueblo? ¿Para qué?» «Vamos a visitar al padre Julián». El niño no preguntó más. Se vistió rápido y comió las tortillas frías que habían sobrado del día anterior. Matilde también comió, aunque el estómago le daba vueltas de los nervios. Necesitaba fuerzas para lo que venía. Se pusieron en camino cuando el sol ya estaba alto. Matilde caminaba rápido, con el morral bien agarrado contra su pecho. Carlitos casi corría para seguirle el paso. «Abuela, ¿estás enojada?» «No, mi niño, estoy decidida». Llegaron al pueblo antes del mediodía. La gente los veía pasar con curiosidad, pero Matilde no les hizo caso. Fue directo a la iglesia, una construcción vieja de adobe y piedra que estaba en el centro del pueblo. El padre Julián estaba barriendo el atrio cuando los vio llegar. Era un hombre mayor, de casi 70 años. Con el pelo blanco y los ojos cansados pero buenos, al ver a Matilde, frunció el ceño. «Doña Matilde, ¿qué hace usted aquí tan temprano?» «Padre, necesito hablar con usted. Es urgente». El padre Julián dejó la escoba y los invitó a pasar. Entraron a la sacristía, un cuartito fresco que olía a incienso y a cera. Carlitos se quedó sentado en una banca, mirando las imágenes de los santos. Matilde se quedó parada frente al padre, con el morral en las manos. «¿Qué pasa, hija? Te veo preocupada». Matilde sacó la medalla de San Judas y la puso sobre la mesa. El padre Julián palideció. Se quedó mirando la medalla como si viera un fantasma. «Dios santo, la medalla de Eusebio». «Sí, padre, su medalla. ¿Dónde la encontraste?» «Escondida en la casa de barro junto con esto». Matilde sacó el sobre y el cuaderno. Los puso sobre la mesa con cuidado. El padre Julián los agarró con manos temblorosas y empezó a revisar los papeles. Conforme leía, su cara se iba poniendo más y más seria. Esto es el testamento que yo mismo firmé hace más de 5 años. ¿Usted lo firmó, padre?» «Sí, Eusebio vino a verme poco antes de morir. Me dijo que tenía miedo de que sus hijos se pelearan por la herencia. Me pidió que fuera testigo de su última voluntad. Yo firmé aquí, junto con el comisario Bernardo, que ya murió. Pensé que todo había quedado en orden. Pero no quedó en orden, padre. Mis hijos me robaron». El padre Julián siguió leyendo cuando llegó a las anotaciones sobre Rogelio. Negó con la cabeza con tristeza cuando vio los documentos falsos. Apretó los puños. «Esto es un robo, es un fraude. ¿Cómo pudieron hacerte esto, Matilde? ¿Cómo?» Matilde se sentó en una silla, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. «No lo sé, padre. Solo sé que lo hicieron». El padre Julián se quedó callado un momento, mirando los papeles. Después se levantó y fue hasta un armario viejo. Sacó una caja de metal y la abrió. Adentro había más papeles, registros de la iglesia, actas de bautizos y matrimonios. «Espera, yo guardé una copia del testamento. Eusebio me pidió que la tuviera por si acaso». Buscó entre los papeles hasta que encontró lo que buscaba. Sacó un documento idéntico al que Matilde había encontrado en la pared. «Aquí está. Esta es mi copia con mi firma y la del comisario Bernardo. Esto prueba que el testamento es legítimo». Matilde sintió un alivio tan grande que casi se echa a llorar. «Gracias, padre. Gracias. No me agradezcas, hija. Yo le prometí a Eusebio que te iba a proteger si la familia se volteaba en tu contra, y voy a cumplir esa promesa». El padre Julián se puso de pie con determinación. «Vamos a hablar con el comisario actual, con estos documentos.
Vamos a poner las cosas en su lugar. Salieron de la iglesia y caminaron hasta la oficina del comisario ejidal, que estaba en un edificio chico de gobierno. El comisario era un hombre de mediana edad llamado don Jacinto Ruiz, conocido por ser justo pero estricto. Cuando vio entrar al padre Julián con Matilde, se levantó de su escritorio. «¿Padre? ¿Doña Matilde? ¿Qué se les ofrece?» El padre Julián puso los documentos sobre el escritorio. «Don Jacinto, necesitamos su ayuda. Aquí hay evidencia de un fraude». El comisario se puso los lentes y empezó a revisar los papeles. Conforme leía, su cara se iba poniendo más seria. Revisó los sellos, las firmas, las fechas, sacó de su archivero algunos documentos y los comparó con los que Matilde había traído. «Esto es grave», dijo después de un largo silencio. «Muy grave». «¿Qué tan grave, don Jacinto?», preguntó Matilde. «Las firmas de estos documentos de venta son falsas. Yo conozco la firma del comisario Bernardo, que en paz descanse, y esta no es, y su firma tampoco. Doña Matilde, se nota que la copiaron mal. ¿Y qué se puede hacer?». El comisario se quitó los lentes y suspiró. «Necesitamos un abogado, y necesitamos citar testigos. Esto va a ir a las autoridades municipales, tal vez hasta estatales, pero con esta evidencia usted tiene un caso sólido. ¿Cuánto va a tardar? No sé, pero lo que sí sé es que la verdad está de su lado». Matilde asintió. Sintió que un peso enorme le había quitado de encima, pero al mismo tiempo sabía que la batalla apenas empezaba. El padre Julián le puso una mano en el hombro. «No estás sola, Matilde, yo voy a estar contigo en cada paso». Matilde lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, padre. No sabe cuánto significa eso para mí». Salieron de la oficina con una cita para la semana siguiente. Carlitos los esperaba afuera, sentado en la banqueta, dibujando en la tierra con un palito. Matilde lo abrazó fuerte. «Ya casi, mi niño, ya casi». Y por primera vez en semanas, Matilde sintió algo que había olvidado: esperanza. Las noticias en San Isidro del Llano corrían como corren todas las cosas en los pueblos chicos. De boca en boca, entre el mercado y la puerta de la iglesia, en los portales donde las señoras se sentaban a bordar y a platicar, y la noticia de doña Matilde y el testamento escondido corrió más rápido que cualquier otra. «¿Ya supiste lo de doña Matilde? Que encontró un testamento en la pared. Dicen que sus hijos la robaron. Ay, no me sorprende. Ese Rogelio siempre fue bien ambicioso. Pobrecita señora, tanto que sufrió con esos desgraciados». Matilde no salía mucho de la casa de barro, pero cuando iba al pozo o al mercado, la gente la saludaba diferente. Ya no con lástima, sino con respeto. Algunos hasta se acercaban a ofrecerle ayuda. «Doña Matilde, si necesita algo, aquí estamos. Cuente conmigo para lo que sea. Esos hijos suyos van a pagar lo que le hicieron». Matilde agradecía con la cabeza, pero no decía mucho. Todavía estaba procesando todo lo que había pasado. La rabia se había calmado un poco, pero la tristeza seguía ahí, pesada como piedra en el pecho. Una semana después de su visita al padre Julián, doña Lupita llegó a la casa de barro con más tortillas y un guisado de nopales. Pero esta vez no venía sola, venía con una sonrisa enorme. «Doña Matilde, tengo que acompañarla al pueblo. El padre Julián la está esperando». «¿Pasó algo?». «Sí, algo bueno». Matilde dejó todo y se fue con doña Lupita y Carlitos. Cuando llegaron a la iglesia, el padre Julián estaba en el atrio junto con don Jacinto, el comisario ejidal, y un señor que Matilde no conocía. Era un hombre delgado, de lentes, con un portafolio bajo el brazo. «Doña Matilde, quiero presentarle al licenciado Fermín Ochoa», dijo el padre Julián. «Es abogado de la cabecera municipal». Le expliqué su caso y aceptó ayudarla. El licenciado Ochoa le extendió la mano a Matilde. «Mucho gusto, señora. He revisado los documentos que el padre Julián me mostró y déjeme decirle que tiene un caso muy sólido». Matilde le estrechó la mano.
todavía sin terminar de creer lo que estaba pasando. ¿De verdad? ¿De verdad? Las falsificaciones son evidentes, cualquier perito puede verlo. Y el testamento original firmado por el padre Julián y el comisario Bernardo es completamente válido. Tenemos todo lo que necesitamos para anular las ventas fraudulentas y recuperar sus tierras. Matilde sintió que las piernas le temblaban. Se sentó en una banca del atrio porque ya no se sostenía. ¿Cuánto me va a costar, licenciado? Porque yo no tengo dinero. El licenciado Ochoa sonrió. No se preocupe por eso. Señora, este caso lo voy a llevar sin cobrarle nada. Me indigna lo que le hicieron. Y además, cuando ganemos, vamos a recuperar parte del dinero que sus hijos robaron. Con eso será suficiente. El padre Julián se acercó y le puso una mano en el hombro a Matilde. Mes, hija, te dije que no estabas sola. Matilde no pudo aguantar más. Se soltó llorando ahí mismo, en el atrio de la iglesia, delante de todos. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Doña Lupita la abrazó fuerte. Carlitos se le colgó de la falda. El padre Julián le dio un pañuelo y don Jacinto y el licenciado Ochoa esperaron en silencio, con respeto, hasta que Matilde se calmó. Gracias, dijo Matilde cuando pudo hablar. Gracias a todos. No tienen nada que agradecer, dijo el licenciado. Ahora vamos a trabajar, don Jacinto. Necesito que cite a testigos que conozcan la firma del comisario Bernardo y necesito copias certificadas de todos los documentos del ejido relacionados con las tierras de la hacienda. La Providencia. Las tengo listas, respondió don Jacinto, sacando una carpeta. Aquí está todo. El licenciado revisó los papeles con atención, anotaba cosas en su libreta, comparaba fechas, subrayaba nombres. Perfecto. Con esto vamos a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. También voy a pedir que se congelen las ventas hasta que se resuelva el caso. ¿Y cuánto va a tardar todo esto?, preguntó Matilde. Depende, puede ser semanas, puede ser meses, pero lo importante es que ya empezamos. Matilde asintió. Después de tantos años de silencio, de aguantar, de no decir nada, por fin alguien la estaba escuchando, por fin alguien la estaba defendiendo. Los días siguientes fueron un torbellino. El licenciado Ochoa iba y venía de San Isidro, del llano a la cabecera municipal, cargando papeles, citando testigos, presentando documentos. Don Jacinto llamó a varias personas que habían conocido al comisario Bernardo y todos confirmaron que las firmas de los documentos de venta eran falsas. El padre Julián también dio su testimonio. Explicó cómo Eusebio había llegado a verlo antes de morir, preocupado por sus hijos, queriendo proteger a Matilde. Contó cómo firmó el testamento como testigo, el cómo guardó una copia por si acaso, cómo le prometió a Eusebio que cuidaría de su esposa. Eusebio sabía que sus hijos eran capaces de traicionar a su madre, dijo el padre Julián con voz firme. Y tenía razón. La noticia llegó a oídos de Rogelio, Celia y Tomás, y como Matilde ya se imaginaba, no tardaron en aparecer. Llegaron un domingo por la mañana en la camioneta de Rogelio, levantando polvo en el camino del ejido. Matilde estaba afuera de la casa de barro, tendiendo ropa que había lavado en el pozo. Cuando los vio llegar, sintió que el corazón se le aceleraba, pero no de miedo, de rabia. Rogelio bajó de la camioneta primero, con esa sonrisa falsa que ya Matilde conocía tan bien. Celia bajó después, con los ojos rojos de llorar. Tomás se quedó atrás, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «Mamá», dijo Rogelio con voz melosa, «qué gusto verte». Matilde no respondió, solo los miró con los brazos cruzados y la quijada apretada. «Mamá, hemos estado muy preocupados por ti», continuó Rogelio acercándose. «Supimos que estás metida en unos problemas legales. Venimos a ayudarte». «¿A ayudarme?», repitió Matilde, y su voz sonó dura como piedra. «¿Ahora me quieren ayudar?».
Celia dio un paso adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Mamá, perdónanos, nos equivocamos, queremos arreglar las cosas. Sí, mamá, agregó Rogelio. Podemos llegar a un acuerdo. No hace falta meter a los abogados ni a las autoridades. Somos familia, ¿no? Matilde los miró uno por uno. Vio la falsedad en los ojos de Rogelio, las lágrimas baratas de Celia, el silencio cobarde de Tomás, y supo exactamente lo que estaban haciendo. No venían a pedir perdón, venían a salvar su pellejo. No, dijo Matilde con voz firme. No hay acuerdo, no hay perdón. Rogelio cambió de cara, la sonrisa se le borró y los ojos se le pusieron duros. Mamá, no seas terca, esto te puede costar caro. Los abogados son caros. Los juicios son largos. ¿De verdad quieres meterte en todo ese problema? Ya estoy metida, Rogelio, y lo voy a ver hasta el final. Pero mamá, intentó Celia, no me digas, mamá, ya no tienen derecho. Tomás por fin levantó la vista. Está bien, mamá, entendemos, pero piénsalo, todavía estamos a tiempo de arreglarlo todo en familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que me tiraron como basura, dijo Matilde, y su voz no tembló ni un poco. Ahora váyanse, no los quiero ver aquí. Rogelio apretó los puños. Por un momento pareció que iba a explotar, que iba a gritar, que iba a amenazarla, pero en ese instante, Carlitos salió de la casa y se paró junto a su abuela. Mi abuela dijo que se vayan, dijo el niño con voz chiquita pero firme. Rogelio miró a Carlitos con desprecio. Cállate, escuincle. No le hables así, dijo Matilde. Poniéndose delante de Carlitos, Rogelio dio un paso adelante y Matilde pensó que iba a intentar quitarle los documentos que guardaba en el morral. Pero entonces se escuchó una voz detrás de ellos. ¿Hay algún problema aquí? Era doña Lupita, acompañada de don Chuy y otras personas del pueblo. Se habían dado cuenta de la camioneta y habían venido a ver qué pasaba. Rogelio los miró a todos y supo que estaba en desventaja. No podía hacer nada, no ahí, no con testigos. Esto no se va a quedar así, mamá, amenazó. Te vas a arrepentir. El único que se va a arrepentir eres tú. Rogelio, Celia y Tomás se subieron a la camioneta y se fueron. Levantando una nube de polvo, Matilde los vio alejarse sin pestañear. Cuando ya no se veían, doña Lupita se acercó. ¿Está bien, doña Matilde? Sí, Lupita, estoy bien, mejor que nunca. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, Matilde se sentía fuerte. La justicia apenas despertaba, pero ya rugía. Pasaron 2 semanas desde la visita amenazante de Rogelio. En ese tiempo, el licenciado Ochoa había presentado formalmente la denuncia ante el Ministerio Público, y el caso ya estaba en manos de las autoridades. Los documentos falsificados habían sido enviados a peritos, y los testimonios de los testigos quedaron registrados oficialmente. San Isidro del Llano no hablaba de otra cosa. En el mercado, en la tienda, en la puerta de la iglesia, todos comentaban sobre el caso de doña Matilde. La mayoría de la gente estaba de su lado, indignados por la traición de sus hijos. Pero también había quienes murmuraban que Matilde estaba exagerando, que debía perdonar a su familia, que los pleitos legales solo traían desgracias. Matilde no les hacía caso. Tenía la verdad de su lado, y eso era suficiente. Una tarde, mientras Matilde cocinaba unos frijoles en el fogón y Carlitos dibujaba en su cuaderno, escucharon el ruido de varias voces acercándose. Matilde salió a ver qué pasaba y se quedó helada. Rogelio venía caminando por el camino del ejido, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban Celia, Tomás y 2 hombres que Matilde no conocía. Uno de ellos traía un portafolio y vestía traje como los abogados de la ciudad. El otro era corpulento, con cara de pocos amigos. ¡Mamá!, gritó Rogelio desde lejos. «Tenemos que hablar». Matilde sintió que el corazón se le aceleraba, pero se mantuvo firme en la puerta de la casa de barro.
Carlitos se asomó detrás de ella, asustado. «Quédate adentro, mi niño», le dijo Matilde. «Pase lo que pase, no salgas». Carlitos obedeció, pero se quedó espiando por una rendija de la pared cuando Rogelio y los demás llegaron frente a la casa. Matilde pudo ver mejor a los desconocidos. El del traje tenía cara de pícaro, de esos abogados que cobran mucho y no les importa la verdad. El otro parecía un matón contratado para intimidar. «¿Qué quieren?», preguntó Matilde sin moverse de la puerta. Rogelio sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «Mamá, no tienes que ponerte así. Solo queremos arreglar este malentendido de una vez por todas. No hay malentendido. Ustedes me robaron y eso es un hecho». El abogado dio un paso adelante, sacó unos papeles de su portafolio y se los extendió a Matilde. «Señora Ávila, mi nombre es licenciado Vargas. Represento a sus hijos en este asunto. Hemos preparado un acuerdo que beneficia a todas las partes. Si firma aquí, podrá quedarse con esta casa de barro y una compensación económica mensual. Sus hijos se quedarán con las tierras, pero le pagarán una pensión vitalicia». Matilde ni siquiera miró los papeles. «No voy a firmar nada, señora, sea razonable», insistió el licenciado Vargas. «Un juicio puede tardar años. Y es caro, muy caro. ¿De dónde va a sacar dinero para pagar abogados, peritos, traslados? Con este acuerdo, usted sale ganando. No necesito su dinero. Lo que necesito es mi herencia, la que mi esposo me dejó». Celia se adelantó con lágrimas en los ojos. «Mamá, por favor, piensa en la familia, piensa en nosotros. Somos tus hijos. Ustedes dejaron de ser mis hijos cuando me traicionaron». Tomás también habló, con voz temblorosa. «Mamá, esto se está saliendo de control. La gente del pueblo nos mira como si fuéramos criminales. Nuestros negocios están sufriendo. Nuestras familias están avergonzadas. ¿De verdad quieres destruirnos?». «Yo no los estoy destruyendo, Tomás. Ustedes solos se destruyeron cuando decidieron robarme». Rogelio perdió la paciencia, dio un paso hacia Matilde, con la cara roja de coraje. «Ya basta de tonterías. Vas a firmar ese papel, mamá, te guste o no». «No voy a firmar nada», repitió Matilde cruzándose de brazos. Rogelio hizo una seña al matón que se acercó amenazante. Matilde sintió miedo, pero no retrocedió. Si iba a caer, caería de pie. El hombre extendió la mano para agarrar el morral que Matilde traía colgado al hombro, donde guardaba los documentos, pero antes de que pudiera tocarlo, una voz infantil resonó desde adentro de la casa. «No la toques». Carlitos salió corriendo de la casa y se plantó delante de su abuela, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Ya no la toquen. Déjenla en paz». El grito del niño sonó como campana en el llano vacío. Fue tan agudo, tan lleno de dolor y valentía, que hasta el matón se detuvo. Rogelio miró a Carlitos con desprecio. «Quítate de ahí, escuincle. Esto no es asunto tuyo». «Sí es mi asunto. Ella es mi abuela, y ustedes son unos malos». Celia se llevó las manos a la boca, llorando. «Carlitos, hijo, tú no eres mi mamá», gritó el niño. «Mi mamá no me hubiera dejado. Mi mamá de verdad es mi abuela». Las palabras del niño cayeron como piedras. Celia se desplomó llorando. Tomás se volteó, incapaz de sostenerle la mirada a Carlitos. Incluso Rogelio pareció afectado por un momento, pero solo por un momento. «Tú no entiendes nada, escuincle. Cuando seas grande vas a entender que a veces hay que tomar decisiones difíciles». «Yo ya entiendo», gritó Carlitos. «Entiendo que ustedes son malos y que mi abuela es buena. Y no voy a dejar que le hagan daño». En ese momento se escucharon pasos acercándose. Doña Lupita llegó corriendo, seguida de don Chuy. El padre Julián, don Jacinto y varias personas más del pueblo habían visto la camioneta de Rogelio pasar y habían sospechado que venía a causar problemas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el padre Julián con voz firme. Rogelio se puso nervioso al ver a tanta gente.
Esto es un asunto familiar, padre. No tiene por qué meterse. Claro que me tengo que meter cuando veo que están intimidando a una señora indefensa. No estamos intimidando a nadie. Solo queremos llegar a un acuerdo. Don Jacinto se adelantó. ¿Un acuerdo? ¿Con amenazas y matones? Eso no es un acuerdo, Rogelio. Eso es extorsión. El licenciado Vargas intentó mediar. Señores, esto se puede resolver de forma civilizada. No hace falta tanto alboroto. Usted no tiene nada que hacer aquí, licenciado, dijo el padre Julián. Doña Matilde ya tiene representación legal y tiene testigos de sobra que pueden declarar que ustedes vinieron a amenazarla. Rogelio miró alrededor. Toda la gente del pueblo lo veía con cara de reprobación. Sabía que había perdido. Esto no va a quedar así, amenazó, apuntando a Matilde con el dedo. Te vas a arrepentir de habernos traicionado. Traicionarlos, repitió Matilde, y su voz sonó más fuerte que nunca. Ustedes fueron los que me traicionaron primero. Yo solo estoy defendiendo lo que es mío. Rogelio quiso replicar, pero el padre Julián lo interrumpió. Ya estuvo bueno, Rogelio. Váyanse antes de que llame a las autoridades municipales. El licenciado Vargas guardó sus papeles rápido. El matón retrocedió, incómodo con tantos testigos. Celia lloraba sin parar. Tomás miraba al suelo, avergonzado. Rogelio les hizo una seña para que se fueran antes de subir a la camioneta. Se volteó una última vez hacia Matilde. Te lo advertí, mamá, esto apenas empieza. Para mí ya terminó, Rogelio, ya no eres mi hijo. Las palabras golpearon a Rogelio como bofetadas. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero solo apretó los dientes. Se subió a la camioneta y arrancó con tanta furia que levantó una nube de polvo enorme. Cuando se fueron, Matilde sintió que las piernas le flaqueaban. Doña Lupita la sostuvo antes de que cayera. Ya pasó. Doña Matilde, ya pasó. Carlito se abrazó a su abuela, todavía temblando. ¿Estás bien, abuela? Matilde lo apretó contra su pecho. Sí, mi niño, gracias a ti, eres muy valiente. El padre Julián se acercó. Mañana voy a hacer un reporte oficial de lo que pasó aquí. Esto les va a pesar en el juicio. Don Jacinto asintió. Y yo voy a poner más vigilancia en el ejido. No quiero que vuelvan a molestarla. Matilde los miró a todos con lágrimas en los ojos. Gracias, gracias a todos. Esa noche, cuando Carlitos ya dormía, Matilde se quedó sentada junto al fogón, mirando las brasas. El grito de Carlitos todavía le resonaba en los oídos. Ese niño pequeño, que había sido rechazado como ella, había sido más valiente que 3 hombres adultos. Y en ese grito, Matilde había escuchado algo más que valentía. Había escuchado el eco de la verdad, un eco que todo el pueblo había oído y que nadie iba a olvidar. 3 meses pasaron desde el día en que Carlitos gritó, defendiendo a su abuela. 3 meses de audiencias, de declaraciones, de ir y venir a la cabecera municipal. 3 meses en los que Matilde aprendió palabras nuevas como peritaje, nulidad, usufructo y fraude patrimonial. El licenciado Ochoa había trabajado sin descanso. Presentó todas las pruebas, el testamento original firmado por el padre Julián y el comisario Bernardo, las anotaciones del cuaderno de Eusebio, los documentos falsificados, los testimonios de los testigos. También incluyó el reporte oficial del padre Julián sobre la intimidación que Rogelio y sus acompañantes habían hecho en la casa de barro. El licenciado Vargas, el abogado de Rogelio, intentó defenderse. Argumentó que el testamento era inválido porque no estaba registrado en la ciudad, que las firmas podían ser cuestionables, que Matilde no tenía capacidad para administrar las tierras por su edad y falta de educación. Pero cada uno de sus argumentos se derrumbaba ante la evidencia. Los peritos confirmaron que las firmas en los documentos de venta eran falsificaciones burdas. El padre Julián y otros testigos
ratificaron la autenticidad del testamento, y el juez, un hombre serio de la ciudad que había visto miles de casos, no tardó mucho en darse cuenta de dónde estaba la verdad. La audiencia final se llevó a cabo un martes de febrero. Matilde llegó temprano al juzgado. Acompañada de Carlitos, doña Lupita y el padre Julián, vestía su rebozo limpio y su mejor vestido, el mismo que había usado para el funeral de Eusebio. Llevaba el morral con los documentos apretado contra su pecho. Rogelio, Celia y Tomás también estaban ahí, sentados en el otro lado de la sala. No la miraron cuando entró. Rogelio tenía la mandíbula apretada y los ojos duros. Celia se limpiaba las lágrimas con un pañuelo arrugado. Tomás miraba al piso, como siempre. El juez entró y todos se pusieron de pie. Era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y expresión impenetrable. Se sentó, acomodó sus papeles y comenzó a leer el veredicto. Matilde sentía que el corazón le latía tan fuerte que todo el mundo podía oírlo. Carlitos le apretaba la mano, asustado. Doña Lupita rezaba en voz baja. El padre Julián tenía los ojos cerrados, como pidiendo a Dios que la justicia se hiciera. Después de revisar todas las pruebas presentadas en este caso, comenzó el juez con voz monótona. Este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. El silencio en la sala era absoluto. Primero, el testamento firmado por don Eusebio Ávila Mendoza con las firmas del padre Julián García y el difunto comisario ejidal Bernardo Torres es completamente válido y legal. No requiere registro en la ciudad para tener validez. Ya que fue realizado conforme a las costumbres y leyes del sistema ejidal, Matilde sintió que el aire le regresaba a los pulmones. Segundo, los documentos de venta presentados por el señor Rogelio Ávila y sus hermanos contienen firmas falsificadas, tanto de la señora Matilde Ávila como del comisario Bernardo Torres. Los peritajes así lo confirman de manera irrefutable. Celia ahogó un sollozo. Tomás cerró los ojos. Rogelio no se movió, pero su cara se puso roja. Tercero, dichas ventas fraudulentas quedan anuladas en su totalidad. Las tierras colindantes a la antigua hacienda La Providencia regresan a su legítima propietaria, la señora Matilde Ávila, viuda de Ávila. Matilde sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no era dolor, era liberación. Cuarto, por el delito de falsificación de documentos y fraude patrimonial, se condena al señor Rogelio Ávila a 2 años de prisión. Condena que puede ser conmutada por arresto domiciliario y trabajo comunitario, dada su falta de antecedentes penales. Rogelio se puso de pie de golpe. Esto es una injusticia. Ese testamento es falso. Mi padre estaba senil cuando lo firmó. El juez lo miró con severidad. Siéntese, señor Ávila, o lo haré desalojar de la sala. Rogelio se sentó, temblando de rabia. Su abogado le puso una mano en el hombro para calmarlo, pero Rogelio lo apartó de un manotazo. Quinto, los señores Celia Ávila y Tomás Ávila, por su complicidad pasiva en el fraude, no recibirán pena de prisión, pero quedan obligados a devolver cualquier beneficio económico que hayan recibido de las ventas fraudulentas. Celia se cubrió la cara con las manos, llorando sin control. Tomás seguía mirando al piso, derrotado. Sexto, se ordena la restitución inmediata de las tierras a la señora Matilde Ávila, así como una compensación económica por los daños y perjuicios causados, cuyo monto será determinado por un perito evaluador en un plazo no mayor a 30 días. El juez cerró la carpeta y miró directamente a Matilde. Señora Ávila, lamento profundamente lo que ha tenido que pasar. Nadie debería ser traicionado por su propia familia. Espero que esta sentencia le devuelva algo de la paz que le quitaron. Matilde no pudo hablar. Solo asintió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó en la sala como trueno. Todo había terminado. Matilde se quedó sentada, incapaz de moverse.
Carlitos la abrazó fuerte. Doña Lupita también la abrazó, llorando de felicidad. El padre Julián le puso una mano en el hombro y sonrió. «Ya está, hija, ya está». El licenciado Ochoa se acercó con una sonrisa enorme. «Lo logramos, doña Matilde». Recuperó todo lo que era suyo. Matilde lo miró con los ojos brillantes. «Gracias, licenciado. No tengo palabras para agradecerle». «No tiene que agradecer nada. La justicia hizo su trabajo. Nada más», del otro lado de la sala. Rogelio se levantó bruscamente y salió sin mirar a nadie. Celia intentó acercarse a Matilde, pero el padre Julián se interpuso. «Creo que ya hicieron suficiente daño, Celia». Celia se quedó parada ahí, con el pañuelo en las manos, las lágrimas cayéndole sin parar. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada. Solo se dio la vuelta y salió detrás de su hermano. Tomás fue el último en levantarse. Se acercó despacio a Matilde, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Mamá, lo siento, de verdad lo siento». Matilde lo miró en silencio. Vio al niño callado que alguna vez fue, al hijo que pensó que era noble, pero que resultó ser solo cobarde. Sintió una punzada de dolor, pero también sintió algo parecido al perdón. No el perdón que olvida, sino el perdón que libera. «Yo también lo siento, Tomás. Siento que hayas elegido quedarte callado cuando debiste hablar». Tomás bajó la cabeza y salió arrastrando los pies. Cuando se fueron, Matilde respiró hondo, sentía que un peso enorme le habían quitado de encima. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre iba a estar ahí, pero ya no mandaba sobre ella. Salieron del juzgado todos juntos. Afuera, el sol brillaba fuerte y el cielo estaba limpio. Matilde levantó la cara al sol y cerró los ojos, sintiendo el calor en la piel. «¿Qué vamos a hacer ahora, abuela?», preguntó Carlitos. Matilde abrió los ojos y sonrió. «Vamos a reconstruir, mi niño. Vamos a arreglar el techo de la casa. Vamos a plantar frijol y calabaza. Vamos a hacer que esa casa de barro sea un hogar de verdad. Y las tierras las voy a trabajar o las voy a rentar a gente honesta que las cuide bien. Todavía no lo sé, pero ya decidiremos». Doña Lupita sonrió. «Cuenta conmigo para lo que necesites». «Doña Matilde, y conmigo también», dijo el padre Julián. Matilde los miró a todos con el corazón lleno. «Gracias, gracias por no dejarme sola». Regresaron a San Isidro del Llano en el autobús de la tarde. Cuando llegaron al pueblo, varias personas los estaban esperando. La noticia había llegado antes que ellos, como siempre pasaba en los pueblos. «Doña Matilde ganó. Que se haga justicia. Bien merecido lo tienen esos desgraciados». Matilde saludó a todos con humildad. No quería festejar la derrota de sus hijos, aunque lo merecieran. Solo quería paz. Cuando llegaron a la casa de barro, ya anochecía. Matilde prendió el fogón, calentó agua y preparó un té de manzanilla. Se sentó junto a Carlitos a tomar el té en silencio, viendo las estrellas que se asomaban por los hoyos del techo. «Abuela, ¿estás feliz?», preguntó Carlitos. Matilde pensó la respuesta. «No sé si estoy feliz, mi niño, pero sí estoy en paz, y eso es suficiente». Carlitos sonrió y se recargó en ella. Matilde lo abrazó y susurró una oración de agradecimiento. La justicia había llegado sin espectáculos, pero completa, y con ella la dignidad recuperada. 6 meses habían pasado desde la sentencia. La casa de barro ya no parecía la misma. Matilde había contratado a don Chuy y a otros hombres del pueblo para arreglar el techo. Ahora tenía tejas nuevas que no dejaban pasar ni el frío ni la lluvia. Las paredes habían sido reforzadas, las grietas tapadas con mezcla buena. Matilde incluso había mandado construir un cuarto adicional para que Carlitos tuviera su propio espacio.
Afuera, la tierra seca del llano ahora tenía surcos verdes. Matilde había plantado frijol, calabaza y maíz. No era mucho, pero era suficiente para comer y vender algo en el mercado. Doña Lupita le había enseñado a hacer queso fresco, y entre las dos habían empezado un negocio chiquito que les dejaba para vivir con dignidad. Carlitos iba a la escuela del pueblo. Ya no era el niño asustado de antes. Ahora reía más. Jugaba con otros niños, sacaba buenas calificaciones. En las tardes ayudaba a su abuela en la milpa y en las noches dibujaba mientras Matilde tejía junto al fogón. Las tierras de la hacienda La Providencia las había rentado a una cooperativa de agricultores honestos. No quería trabajarlas ella misma, ya estaba vieja para eso, pero sí quería que alguien las cuidara bien. La renta le daba suficiente dinero para vivir tranquila, para ahorrar un poco, para ayudar a doña Lupita cuando lo necesitaba. Rogelio cumplía su condena de arresto domiciliario en su casa. Matilde no había vuelto a verlo ni a hablarle. Celia había intentado visitarla 2 veces, pero Matilde no la recibió, no con enojo, sino con tristeza. Algunas cosas simplemente no se podían reparar. Tomás se había ido del pueblo. Dicen que a trabajar al norte. Nadie sabía si volvería algún día. Matilde ya no lloraba por ellos. Había aprendido que no todas las pérdidas merecen lágrimas. Algunas simplemente hay que aceptarlas y seguir adelante. Una tarde de agosto, el padre Julián llegó a la casa de barro con un sobre en las manos. Tenía una expresión extraña, entre tristeza y esperanza. «Doña Matilde, necesito hablar con usted». Matilde lo invitó a pasar, le sirvió agua fresca y se sentaron afuera, bajo la sombra de un árbol que Matilde había plantado meses atrás. «¿Qué pasa, padre?» «Se ve preocupado». El padre Julián sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. «Esto es para usted. Me lo dejó don Eusebio hace muchos años, con instrucciones muy claras. Solo se lo podía entregar cuando estuviera lista». ¿Lista para qué? Para recibir la verdad completa. Matilde sintió un escalofrío, miró el sobre como si fuera a morderla. ¿Qué es? Una carta, la última carta de su esposo. Me hizo prometer que se la entregaría solo cuando hubiera recuperado su dignidad y su paz. Y creo que ese momento es ahora. Matilde agarró el sobre con manos temblorosas. Reconoció la letra de Eusebio en la parte de enfrente. «Para mí, Matilde». Las lágrimas le picaron en los ojos. «¿Usted sabe qué dice?» «No». Eusebio la selló delante de mí y me pidió que nunca la abriera. «Es solo suya». El padre Julián se levantó. «La dejo sola para que la lea con calma. Si me necesita, estaré en la iglesia». Matilde asintió sin poder hablar. El padre se fue y ella se quedó ahí. Sentada con el sobre entre las manos, Carlitos salió de la casa. «¿Qué es eso, abuela?» «Una carta de tu abuelo, mi niño. ¿Me dejas leerla a solas?» Carlitos entendió la seriedad del momento. «Claro, abuela, voy a jugar allá». Cuando se fue, Matilde respiró hondo y abrió el sobre. Adentro había varias hojas escritas con la letra temblorosa de Eusebio. Comenzó a leer, y con cada palabra sentía que el mundo se movía bajo sus pies. «Mi querida Matilde, si estás leyendo esto, significa que encontraste el testamento, que peleaste por lo que era tuyo y que saliste adelante. Siempre supe que lo harías. Eres más fuerte de lo que crees, pero hay algo que nunca te conté, algo que me ha pesado toda la vida y que necesito que sepas antes de que me perdones o me condenes cuando era joven, antes de conocerte. Yo también fui como Rogelio, mi madre, tu suegra que nunca conociste. Se llamaba Refugio. Era una mujer buena, trabajadora, que me crió sola después de que mi padre murió. Trabajó de sol a sol para darme de comer, para mandarme a la escuela, para que tuviera un futuro mejor que el de ella. Pero cuando crecí, me volví ambicioso. Mi madre tenía unas tierras pequeñas que había heredado de sus padres. Yo quería venderlas para poner un negocio en la ciudad. Ella no quería.
Me dijo que esas tierras eran la única herencia que podía dejarme, que eran sagradas. Yo no le hice caso, falsifiqué su firma y vendí las tierras sin que ella supiera. Cuando se enteró, se enfermó del corazón, del dolor, Matilde. Se murió de tristeza y yo, cobarde como era, nunca le pedí perdón, ni siquiera fui a su funeral. Me fui del pueblo con el dinero de la venta y no volví hasta años después, cuando todo estaba olvidado. ¿Sabes dónde vivía mi madre cuando murió? En esta casa de barro, la misma casa donde tú estás ahora. Murió sola, abandonada por su único hijo. En esta casa que ahora es tuya. Cuando regresé al pueblo y conocí lo que había hecho, el remordimiento casi me mata. Intenté compensarlo siendo un buen esposo, un buen padre, un buen hombre. Compré las tierras de la hacienda con el dinero que gané trabajando honestamente. Quería dejarle algo bueno a mi familia, algo que borrara mi pecado, pero el karma no se borra, Matilde. Vuelve. Mis hijos heredaron mi peor pecado, la ambición sin corazón, y tú, mi amor, pagaste por mis errores. La casa de barro no solo era tu herencia legal, era mi forma de cerrar el círculo. Mi madre murió aquí, abandonada por mí, y yo quería que tú vivieras aquí, pero con dignidad, con justicia, con todo lo que mi madre nunca tuvo. Perdóname, Matilde. Perdóname por darte hijos que heredaron mi maldad. Perdóname por no haberte protegido mejor. Perdóname por no ser el hombre que merecías. Pero también quiero que sepas algo. Tú me salvaste. Tu bondad, tu paciencia, tu amor incondicional me enseñaron lo que mi madre intentó enseñarme y yo no quise escuchar. Me diste la oportunidad de ser diferente y ahora te dejo esta casa y estas tierras con la esperanza de que rompas el ciclo que yo empecé, que le enseñes a Carlitos y a las generaciones que vienen que la familia se construye con amor, no con ambición, que la herencia verdadera no son las tierras ni el dinero, sino la dignidad. El ciclo termina contigo. Matilde, porque tú eres mejor que yo, mejor que mis hijos, mejor que todos nosotros. Te amo. Siempre te amé, y donde quiera que esté ahora, espero que algún día puedas perdonarme, tu esposo que no te merecía. Eusebio. Matilde terminó de leer con las mejillas empapadas de lágrimas. Las manos le temblaban tanto que la carta se le cayó al suelo. Se quedó ahí sentada, mirando al vacío, procesando todo lo que acababa de leer. Eusebio también había abandonado a su madre. Esta casa, donde ella ahora vivía con paz, había sido el lugar donde una mujer murió sola y traicionada. El dolor era inmenso, pero también había algo más. Comprensión. Matilde entendió que el sufrimiento no había empezado con ella. Era un ciclo que venía de atrás, de generaciones de hijos que olvidaban a sus madres, de ambiciones que mataban el amor. Pero Eusebio tenía razón en algo. El ciclo podía terminar. Matilde se levantó, recogió la carta y caminó hasta el lugar donde había encontrado el testamento en la pared. El hueco ya estaba tapado, pero ella sabía exactamente dónde estaba. Se arrodilló y tocó la pared con la palma de la mano. «Refugio», susurró. «Señora Refugio, nunca la conocí. Pero quiero que sepa que su nieto Carlitos está bien, que yo lo voy a cuidar, que le voy a enseñar a ser diferente, que el ciclo termina aquí». Se levantó y salió de la casa. Fue hasta el árbol que había plantado meses atrás y cavó un hoyo pequeño al pie del tronco. Metió la carta de Eusebio, la cubrió con tierra y plantó una rosa roja encima. «Por ti, Refugio, y por ti, Eusebio, para que descansen en paz». Carlitos se acercó corriendo. «¿Qué haces, abuela?». Matilde lo abrazó fuerte. «Plantando el futuro, mi niño, plantando el futuro». El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Matilde se quedó ahí, abrazada a Carlitos, mirando cómo la rosa empezaba a echar raíces. Y susurró al viento: «El ciclo termina aquí.